Muy pero muy bienvenidos a este nuevo encuentro dominical donde abrimos la palabra de Dios y fortalecemos nuestra fe a través de lo que Dios tiene para decirnos. Hoy en un día muy pero muy especial, porque hoy estamos, por lo menos en Argentina, celebrando el Día del Niño. Y yo me he preguntado, y quizás usted también se preguntó, ¿de dónde surge el tema de la celebración del Día del Niño? Bueno, le comparto que la Organización de las Naciones Unidas, es decir, la ONU, en el año 1956 instó a los países del mundo a celebrar el Día del Niño, el Día Internacional del Niño. El propósito de esto era justamente promocionar un poco el derecho de estos pequeños, el derecho de los niños, y traer luz un poquitito y enfatizar la problemática que los niños en el mundo, que son tan vulnerables, están pasando. La mayoría de los países, especialmente países europeos, asiáticos y demás, acepta la sugerencia de celebrar el Día del Niño el día 20 de noviembre. Pero muchos países latinoamericanos fueron variando y cambiando estas fechas. Por ejemplo, en Chile, gente que nos sigue constantemente estas predicaciones y este tiempo que pasamos juntos, en Chile lo celebran el tercer domingo de agosto, exactamente igual que en Argentina. En Paraguay, donde tenemos un grupo precioso de hermanos también que junto con nosotros comparte la predicación, se celebra el 31 de mayo. En Colombia, el último sábado de abril. Otro ejemplo es México. El 31 de abril celebran el Día del Niño. Venezuela, tercer domingo de junio. En Uruguay, el 9 de agosto. En Brasil, el 8 de octubre, etcétera, etcétera, etcétera. En Argentina, el Día del Niño se celebra el tercer domingo de agosto y comenzó a celebrarse a partir del año 1960. Al principio, dice la historia, celebraban el Día del Niño el primer domingo de agosto. Luego, una entidad, por ejemplo, la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, pidió, por una cuestión económica, que se celebrara el segundo domingo de agosto para que la gente hubiera cobrado y de esta manera se pudiera hacer más regalos y se repartiera y se vendiera mucho más juguetes. Eso fue en el año 2003. En el año 2013, la misma institución pidió a las autoridades que el Día del Niño se celebrara el tercer domingo de agosto, como se celebra en el día de hoy. Por eso, en el día de hoy, pero tan especial, por lo menos en Argentina y en algunos países latinoamericanos, queremos desearle un feliz Día del Niño de parte de la Iglesia Jesús 100% Vida. Le deseamos un feliz Día del Niño a todos los niños de nuestro país y por supuesto del mundo entero. Ahora, para que tengamos niños felices, mi querido, bien encaminados en la vida, necesitamos tener padres que sean responsables. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en un versículo tan conocido? Este versículo está en el libro de Proverbios capítulo 22, en el versículo 6, donde nos dice lo siguiente, especialmente a los padres: instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. Voy a leerlo de nuevo y quiero que usted preste atención. Instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. ¿Qué significa esto? Que los padres somos los responsables y tenemos que esforzarnos para instruir a nuestros niños para que ellos sean personas felices. Por ejemplo, cuando usted compra un auto 0 kilómetro, ese auto 0 kilómetro viene con un manual del fabricante. Ahora, el auto va a depender en cuanto a su rendimiento, en cuanto a si va a ser bien usado o no, a su duración, de la manera que usted lo trate. Si lo trata acorde a lo que dice el manual, seguramente su vehículo va a estar bien cuidado y va a tener una gran durabilidad. Cuando tenemos un hijo, Dios nos da la responsabilidad de una vida 0 kilómetro. Y usted y yo, como padres, tenemos que instruirlo, porque de esa instrucción va a depender mucho el rumbo de la vida de nuestros niños. Yo quiero que veamos algunos ejemplos bíblicos en esta hora que nos van a orientar con respecto a esta tremenda responsabilidad. Porque recuerde, padres responsables, niños bien encaminados en la vida. Vamos a ver el ejemplo de un hombre pero muy famoso que al mismo tiempo era padre. Dice la palabra de Dios que era alguien conforme al corazón de Dios. Cuando uno ve la historia,
este personaje es el rey más importante y más influyente del pueblo de Israel. Ese hombre brillante como general, como rey, extraordinario, pero al mismo tiempo un pésimo padre, si lo podemos catalogar de esta manera, porque cometió errores muy importantes con relación a la instrucción de sus hijos que trajeron dramas, trauma, frustración, sufrimiento para toda la familia. Y estamos hablando del gran rey David. David, mi querido, tuvo 20 hijos y un hijo adoptivo. Ese hijo adoptivo era Mefiboset, que era el hijo de su gran amigo Jonatán. Vamos a ver la historia de 3 de sus hijos y qué podemos aprender, qué enseñanza podemos sacar de estas historias para que usted y yo podamos realmente ser padres responsables para que nuestros niños, para que nuestros hijos estén bien encaminados en la vida. La primera gran enseñanza que yo encuentro en la historia que luego le quiero relatar es que es importante supervisar las amistades de nuestros hijos. En el libro de 2 Samuel, capítulo 13, nos da un ejemplo. En este capítulo encontramos a 3 de los hijos de David que están involucrados. Está Amnón, está Tamar y Absalón, 3 hijos del gran rey David. ¿Qué es lo que acontece en esta historia? Amnón, uno de los hijos de David, se había enamorado de su hermana Tamar. Algo que no era bueno, no era lógico, pero esto es lo que estaba pasando en su corazón. Tamar era una moza muy hermosa, era virgen, y Amnón estaba angustiado en su corazón porque no podía concretar sus intenciones con relación a Tamar. De pronto en la historia entra un personaje llamado Jonadab. Jonadab era un gran amigo de Amnón. Entonces Jonadab le pregunta a Amnón: ¿por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan angustiado? Siendo un príncipe, esto significa tenés privilegios, tenés cosas para poder divertirte, sos un príncipe, no hay límites para un príncipe. ¿Por qué tenés el corazón tan angustiado? Y Amnón le cuenta a su amigo Jonadab y le dice: estoy angustiado porque quiero tener un amorío con mi hermana Tamar y no sé cómo hacer, y eso es lo que motiva mi angustia y mi tristeza. Y allí viene en la historia el consejo de Jonadab. ¿Cuál fue el consejo de Jonadab? Le dijo a Amón lo siguiente: Amón, lo que tenés que hacer es que tenés que fingir estar enfermo. Y cuando venga tu padre David para ver cómo estás, le vas a decir a David, tu padre, que te gustaría mucho que tu hermana Tamar pudiera darte de comer y que te gustaría que ella cocine lo que iba a cocinar allí en tu presencia y luego que te lo sirva. Y de esta manera vas a poder tener un tiempo con tu hermana Tamar. Y así lo hizo Amón. Cuando el rey David vino a ver cómo era el tema de la enfermedad fingida de su hijo Amnón, Amnón le dijo que le gustaría mucho que Tamar viniera y que cocinara allí en su cuarto y que le pudiera dar de comer. David, en su ingenuidad, lo que hizo fue mandó un mensajero a Tamar para que Tamar viniera, y así Tamar lo hizo. Fue allí donde Tamar vino, cocinó 2 tortas, dice la historia bíblica, y cuando se lo estaba por dar de comer y se lo servía a su hermano rápidamente echó a todos los criados de la habitación y tomó por fuerza, la forzó a Tamar para tener relaciones con ella y decirle que se acueste con él. Tamar se resistió, no quería saber nada con este tema, pero Amnón violó a su hermana. Tamar, deshonrada y llena de vergüenza, salió llorando de ese lugar, puso ceniza sobre sus cabezas, rasgó sus vestiduras y estaba absolutamente entristecida. Su hermano Absalón se entera de estos acontecimientos, se entera de lo que había pasado y le pide a Tamar que no diga absolutamente nada. Y Tamar se fue a vivir con su hermano Absalón por un periodo determinado. Pasaron 2 años y Absalón hizo un gran banquete e invitó a su padre David y a sus hermanos a ese gran banquete, al cual David no asistió, pero sí todos sus hermanos. Pero Absalón había dado una orden a sus criados. ¿Y cuál era la orden? La orden era que
cuando Amnón se sintiera bastante alegre en su corazón, es decir, se pasara un poco con el vino, que los criados lo mataran. Y así lo hicieron. Por lo tanto, mataron a Amnón. Fíjense, el drama dentro de la familia de David, una tragedia terrible. Tamar, violada por su hermano Amnón. Amnón, matado por su hermano Absalón, y Absalón tuvo que huir de su casa por 3 años. La pregunta es, ¿quién le dio la idea, la sugerencia a Amnón para cometer semejante acto? ¿Quién empujó a Amnón para cometer ese pecado con su hermana Tamar? Fue justamente Jonadab, el amigo de Amnón. Por eso, qué importante es, mi querido, como padres, poder tener la responsabilidad de supervisar, de conocer, de estar atentos a las amistades de nuestros hijos. Porque puede haber amistades que los quieran llevar por caminos que sean caminos de perversión, caminos de pérdida de la bendición de Dios, que traen en definitiva una tragedia en la vida familiar. Por lo tanto, la primera responsabilidad es supervisar las amistades de nuestros hijos, si queremos ser padres responsables. La segunda sugerencia que yo quiero dejarle en el día de hoy para que tengamos padres responsables y que tengamos hijos bien encaminados es que como padres tenemos que supervisar las acciones también de nuestros hijos. En el libro de Segunda de Samuel, desde el capítulo 15 hasta el capítulo 18, nos cuenta la historia donde el protagonista es otro de los hijos de David llamado Absalón. Absalón en esta parte de la historia tenía pretensiones de ser rey. Él quería adelantarse a los tiempos y ser el rey de Israel. Y planeó una estrategia para ganar adeptos, para ganar gente y de esta manera confabularse contra su propio padre David. ¿Qué hacía y cuál era la estrategia de Absalón? Nos cuenta la historia que todas las mañanas iba a la puerta de la ciudad y cuando venía la gente de los distintos poblados, de las distintas ciudades para pedirle al rey justicia o para presentarle sus quejas o para presentarle sus problemas, Absalón los paraba en la puerta de la ciudad y les decía que el rey David estaba muy ocupado, con muchas preocupaciones, que no podía atender a las necesidades de la gente, que no podía solucionar los problemas, pero que si él fuera el rey, todo cambiaría y que solucionaría los problemas de cada uno de aquellos que estaban con necesidad. Cuando la gente reconocía que era el príncipe Absalón el que estaba hablándolos, enseguida se postraba y se arrodillaba delante de él, y con mucha astucia lo que hacía Absalón era extender sus brazos, los levantaba, los abrazaba y los besaba. Imagínense, el príncipe besando a un campesino, a un ciudadano común y corriente, y esto era lo que ganaba el corazón de la gente. Durante 4 años, nos cuenta la historia, todas las mañanas Absalón hacía exactamente lo mismo. Un día, Absalón le dice a su padre David que quería ir a Hebrón porque quería presentar sacrificios a Dios y cumplir promesas que había hecho al Señor. Su padre David le dice, sí, como no hay ningún problema, pero quiero que te lleves 200 soldados para que te cuiden en el camino. Cuando Absalón llegó a Hebrón, lo primero que hizo fue mandó a los soldados a las distintas poblaciones, a las distintas ciudades del reino, para que vinieran todos aquellos cuyos el corazón él había ganado durante estos 4 años. Y allí formó un gran ejército y con este ejército marchó contra su padre David a una batalla. David no quería tener una batalla con su hijo Absalón, y huyó de la ciudad juntamente con el pueblo y gran parte del ejército. Pero la batalla era inevitable. Absalón quería seguir persiguiendo a David porque sabía que hasta que su padre David no muriera, él nunca iba a poder ser el único rey absoluto de Israel. Entonces, como la batalla era inevitable, David le dijo a sus 3 generales, bueno, vayan a la batalla, pero yo les pido que cuiden la vida de mi hijo Absalón. Así fue que la batalla se emprendió y en esa batalla Absalón muere. Y cuando llega la información, el anuncio a David, David se entristeció tremendamente y entró en una tremenda y gran depresión. Y esto generó
otro drama en la familia. Pero la pregunta es, ¿acaso David no sabía o no supo que durante 4 años su hijo Absalón fue a la puerta de la ciudad cada mañana? Al rey no se le escapa nada. Al rey no hay nada que se le oculte. ¿No le llamaba la atención a David esta acción de parte de su hijo Absalón? Mi querido, qué importante es que como padres podamos supervisar y prestar atención a las acciones, a los hechos, a los actos de nuestros hijos. Porque el saber intervenir a tiempo, antes que se lastimen, puede evitar un gran drama en sus vidas y en la vida familiar. Por lo tanto, la segunda sugerencia es que padres responsables son aquellos que supervisan las acciones de sus hijos. Pero la tercera sugerencia que quiero dejarle hoy es qué importante es, y si queremos ser padres responsables, que corrijamos el comportamiento también de nuestros hijos. En el libro de Primera Reyes, en el capítulo 1, hay otra historia protagonizada por Adonías, otro de los hijos del gran rey David. Dice la palabra de Dios que David ya era bastante anciano, estaba pronto a partir, y Adonías, uno de sus hijos, ambicionaba ser el rey de Israel. ¿Y qué hizo? Se confabuló con el jefe del ejército, con algunas autoridades de gobierno del mismo reinado de David, hizo sacrificios de ovejas, de terneras, de cabras, y convocó a un gran banquete a todos sus hermanos para autoproclamarse el rey de Israel, pero el que no convocó fue a Salomón. Mientras esto ocurría, Betsabé, la madre de Salomón, lo va a ver a David y le dice a David: prometiste delante de Dios que Salomón, nuestro hijo, iba a ser quien te sucediera allí como rey de Israel. Pero Adonías se autoproclama el rey de Israel. Entonces, ¿qué aconteció? David proclamó oficialmente a Salomón como el rey de Israel. Y Adonías y todos los que se habían confabulado tuvieron gran temor por sus propias vidas, por la decisión que podía llegar a tomar Salomón, que iba a ser el rey. Ahora, la pregunta es, ¿por qué aconteció este episodio? ¿Por qué fue que Adonías se rebeló de esta manera y que hizo lo que se le antojaba y lo que él quería? En el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 1, en el versículo 6, está la explicación de por qué aconteció esto. ¿Y sabe lo que dice la palabra de Dios? Adonías era más joven que Absalón, muy bien parecido. Como David su padre, y presta atención, como David su padre nunca lo había contrariado ni le había pedido cuentas de lo que hacía. ¿Qué significa esto? Adonías hacía lo que quería y David en realidad nunca lo controló, nunca lo supervisó, nunca le pidió cuentas de los actos y de las actitudes que tenía. Como padres tenemos que velar por el comportamiento de nuestros hijos para evitar que ellos se lastimen, pero para evitar también dramas y problemas en la familia. Otro ejemplo de esto fue el sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía dos hijos que también eran sacerdotes y eran perversos. ¿Por qué? Porque se robaban parte de la ofrenda allí en el santuario, porque tenían relaciones y se acostaban con las mujeres allí en la puerta del santuario. Y las consecuencias fueron terribles de estos hechos. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Que los hijos murieron y aún el sacerdote Elí también murió cuando se enteró de este hecho. ¿Por qué? Porque nunca controló el comportamiento y las actitudes de sus hijos. Y saben, la Biblia nos anima a corregir a nuestros hijos. Si somos padres responsables y queremos hijos bien encaminados en la vida, que sean hijos, hombres y mujeres de bien, entonces prestemos atención a lo que la palabra de Dios nos dice, que creo que esto es lo más importante que hoy puedo sembrar en tu corazón. Proverbios capítulo 13, versículo 24, mira lo que nos dice: no corregir al hijo es no quererlo, amarlo es disciplinarlo.
Mire que va en contraposición a muchos conceptos en el día de hoy, ¿verdad? Deja a su hijo hacer lo que quiera para que él no sea coartado en sus libertades, para que sea creativo. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. No corregir al hijo es no quererlo. Amarlo es disciplinarlo. Otro versículo más, Proverbios 19, 18. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte, no te hagas cómplice de sus desgracias por no haberlo corregido cuando era tiempo. Proverbios 29:15 dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a sus padres. Y el último versículo, Proverbios 29:17, disciplina a tu hijo y te traerá tranquilidad y te dará muchas satisfacciones. Y así podríamos seguir nombrando proverbios que traen sabiduría a nuestra vida porque Dios los está estableciendo en su palabra, que es lo mejor, el mejor consejo para nuestros hijos. Por lo tanto, tenemos que ser padres responsables para tener hijos bien encaminados, hijos que estén bajo la bendición del Señor. Supervise las amistades de sus hijos, pero también supervise las acciones de sus hijos. Corrija los comportamientos errados de sus hijos para traer sabiduría a sus vidas y cuidarlos, protegerlos, para que puedan disfrutar la bendición de Dios. Y quiero terminar en este tiempo porque hemos hablado para los padres en esta hora, y esta palabra es para los padres, para que este día del niño podamos tener niños felices, hijos bendecidos. Pero también quiero traer una palabra para los hijos, y esta palabra simplemente es una carta que yo voy a leerles ahora, que me parece muy impactante y muy importante, que un padre le escribió a su hijo, donde le está diciendo, yo quiero cumplir con mi responsabilidad, pero al mismo tiempo tengo límites. Y mis límites son tus decisiones, que sean decisiones sabias también. Y miren lo que nos dice esta carta de un padre a un hijo, que yo quiero leerle en esta hora. El padre le dice así, te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. Puedo enseñarte muchas cosas, pero no puedo obligarte a aprender. Puedo dirigirte, pero no responsabilizarme por lo que haces. Puedo llevarte a la iglesia, pero no puedo obligarte a creer. Puedo ayudarte a diferenciar entre lo malo y lo bueno, pero no puedo decidir por ti. Puedo ofrecerte consejos, pero no puedo ponerlos en práctica por ti. Puedo darte amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo. Puedo enseñarte a compartir, pero no puedo forzarte a hacerlo. Puedo hablarte del respeto, pero no te puedo exigir que seas respetuoso. Puedo aconsejarte sobre las buenas amistades, pero no puedo escogerlas por ti. Puedo educarte acerca del sexo, pero no puedo mantenerte puro. Puedo decirte que el alcohol y las drogas son peligrosas, pero no puedo decir no por ti. Puedo ayudarte a soñar para tener metas altas, pero no puedo alcanzarlas por ti. Puedo enseñarte acerca de la bondad, pero no puedo obligarte a ser bondadoso. Puedo hablarte de Jesús, pero no puedo decidir aceptarlo en tu corazón como Salvador y Señor por ti. Puedo explicarte cómo vivir, pero no puedo vivir por ti. Como ves, hijo querido, tengo limitaciones que solo tú puedes hacer o decidir. Así que oraré por ti, para que Dios te dé sabiduría en el momento preciso. Podemos ser responsables, pero qué importante es también entender que somos limitados, que hay una parte importantísima que nuestros hijos deben decidir y hacer. Seamos esos padres responsables, sabios, para encaminar bien a nuestros hijos. Y una vez más, un muy, pero muy feliz día del niño para todos. Y permítame orar por usted y por su familia. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, porque nos orienta. Y gracias esta palabra en particular, para que las familias sean fortalecidas, para que las familias sean restauradas. Danos, Señor, en nuestras familias padres responsables, para que los hijos puedan estar bien encaminados. Danos padres sabios, para que los hijos, Señor, puedan estar bendecidos
por ti. Restaura en esta hora toda relación familiar. Que los padres se conviertan a sus hijos, que los hijos se conviertan a sus padres conforme a lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, cuánto deseo que esta palabra sea de orientación para tu vida, y si hay algo que tenemos que corregir, claro, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús. Y permítame simplemente algunos anuncios muy rápidos. Usted ahora tiene la posibilidad, aquellos que son parte de la familia de Jesús 100% Vida, de poder dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas honrando al Señor con nuestros bienes, como nos enseña la palabra de Dios. Y lo va a hacer a través del instructivo que le va a llegar en su WhatsApp. Lo puede hacer por transferencia bancaria, por transferencia de Mercado Pago. Si usted tiene en efectivo, por Rapipago o Pago Fácil, claro que sí, lo puede hacer de esa manera también, siempre sabiendo que está honrando al Señor, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano, Señor, te damos a ti. El instructivo ya está en marcha para su celular. También tenemos los pedidos de oración. En el lugar que usted se encuentra en el mundo, nos puede enviar su pedido de oración para que estemos clamando por usted. Recordarles que este ministerio y esta área de Impactando Familias, especialmente en este tiempo de cuarentena, de pandemia, donde hay muchas familias que están pasando por necesidad y no tienen pan para comer, como iglesia, cada mes estamos distribuyendo cestas básicas con alimentos no perecederos y con algunos elementos más para poder bendecir familias que están pasando por necesidad, específicamente y especialmente en el barrio de La Paternal, donde es nuestra parroquia. Bueno, quiero anunciarles que el próximo sábado, 29 de agosto, a las 14 horas, vamos a estar allí listos para entregar. Todos los que asistan tienen que venir con todo el protocolo, los barbijos, con alcohol en gel, es decir, vamos a tener el distanciamiento que corresponde, vamos a orar por sus vidas también y vamos a bendecir su vida. Así que quiero agradecer a todos aquellos que están donando mercadería, agradecer a aquellos que están donando dinero también con este fin. Cada mes estamos haciendo esta actividad para poder aliviar un poco la necesidad de la gente, demostrar el amor de Dios en forma práctica. Así que próximo sábado 29 de agosto a las 14 horas en Avenida San Martín 3100 en nuestro templo, estamos distribuyendo para todos aquellos que están pasando por necesidad. También está la librería virtual, y esto qué importante es, qué lindo es, porque es un tiempo para leer, y usted puede pedir material, puede pedir también los libros, y de esta manera vamos a estar ayudándole. A todos les quiero animar a que se puedan suscribir a mi canal de YouTube, Rubén Casabian, o a mi Instagram también, para mantenernos informados, para poder darles palabra de parte del Señor. Y claro, por supuesto, también el YouTube de la Iglesia, Jesús 100% Vida, el Instagram de la Iglesia, para que de esta manera usted pueda ser bendecido con todo aquello que queremos compartir. Y una cosa más quiero decirle en esta hora. El WhatsApp de la Iglesia, anótelo, más 5411 68 60 22 20. Se lo voy a repetir. Más 54 11 68 60 22 20. Comuníquese con nosotros en cualquier cosa que usted necesite, porque estamos para ayudarlo y para bendecirlo. Gracias por estar del otro lado y gracias por compartir este tiempo. Que Dios le bendiga muy ricamente y un abrazo fraternal para todos ustedes.